Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este servicio, a este culto. Es una bendición poder estar en este tiempo maravilloso que nosotros pasamos como pueblo de Dios. Nos vemos de esta manera varias veces, pero los sábados tenemos este tiempo maravilloso y especial con el grupo y todo lo que hacemos. Esperamos que hoy usted tenga un buen tiempo, que usted se pueda gozar en el Señor. En casa se puede danzar, en casa se puede brincar, que usted lo haga con todo su corazón, con todo el anhelo de poder alabar y bendecir el nombre de Jesús. Yo quiero orar por todos ustedes allá. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos por este tiempo, por este culto, por la bendición tan maravillosa que nos das de poder llegar hasta casa, llegar hasta cada hermano y a cada hermana. En el nombre de Jesús, bendícenos en este tiempo que vamos a tener de este servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor.
Hermanos, vamos a estar recolectando las ofrendas y los diezmos del Señor. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 8, hablando de la ofrenda para los santos, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Padre amado, gracias. Gracias por las ofrendas, gracias por los diezmos, gracias por tu pueblo, Señor, que sigue siendo fiel, sigue siendo constante, que sigue siempre hacia adelante, Señor, sabiendo que al que le da, Él nos multiplica y nos bendice, Señor, en una manera muy especial. Bendice cada ofrenda que voluntariamente los hermanos dan y cada diezmo que es la parte que le pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
bendiciones. Le doy gracias al Señor por tener una oportunidad más aquí de compartir la palabra del Señor con ustedes. Mi nombre es Alejandro González, de la Iglesia Central Cuadrangular de Quepos. Vamos a estar compartiendo la porción de la palabra del Señor con el título de La Unidad. Para esto vamos a buscar en la palabra del Señor en San Juan, capítulo 17, versículo 21 al versículo 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Versículo 21 en adelante dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, esto no es simples palabras del Señor. Bueno, toda su palabra es maravillosa y nos bendice de manera especial, pero había algo aquí categórico en estas palabras de Jesús, y es que Él estaba orando al Padre en ese momento. Estaba orando al Señor por nosotros, por sus discípulos, por los que Él había puesto en sus manos y por los que habían de venir, en ese caso la iglesia presente, la iglesia del presente. Era tan importante para el Señor Jesús este tema de la unidad, de que la iglesia se mantuviera unida tanto como Él estaba unido a su Padre. Nuestro pastor ha dado algunas enseñanzas donde nos habla sobre que cuando veían a Jesús era igual como que si estuvieran viendo a su Padre, y que nosotros cuando nos ven es igual como si estuvieran viendo a Jesús, o así debería ser. Entonces, esto es algo que si nos ponemos a analizar o a pensar en el tiempo presente, es muy necesario que la iglesia esté unida, pero no unida de solamente reunirse, de solamente decir yo soy parte de la iglesia tal, asisto a tal iglesia. No, sino que debe haber más a fondo una unidad según lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender por medio de su palabra en esta hora. Él quiere una unidad profunda, tanto como debería estar unida una empresa, como debería estar unida una familia. Todos sabemos que en una casa, en una familia, donde haya divisiones, donde haya pleitos, bueno, no necesariamente pleitos, sino que una familia donde no haya cooperativismo dentro de sí misma, muy difícilmente prevalece como familia. Puede ser que uno de los hijos triunfe por allá, el otro no tanto. A veces la carga se va sobre la mamá o se va sobre el padre. Pero qué lindo es una familia unida. Yo he conocido familias que tanto los hijos trabajan, como las hijas trabajan, como la esposa, la madre trabaja, como el esposo trabajan, y esa familia es unida. No solamente que viven ahí en esa casa, no solamente son de un apellido tal, sino que están unidas. Entonces, el Señor Jesús estaba orando de esta manera, pidiéndole al Señor: Señor, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Señor anhelaba esto, y es lo que el Señor quiere decirnos en esta noche, que Él anhela que haya una unidad más que una simple congregación, más que yo soy de tal iglesia, sino que haya una unidad de preocupación, una unidad de consagración como familia. Si bien es cierto, hermanos, que el Señor estaba orando por nosotros en este momento, era porque Él sabía que había tiempos difíciles para sus discípulos y para la iglesia de hoy en día.
El Señor todo lo sabe, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él sabía lo que nos íbamos a enfrentar. En alguna porción de la palabra Él dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día creo y siento en el Señor que Él nos habla y nos dice que la iglesia debe estar unida, pero una unidad más allá, como lo vuelvo a repetir, más allá de una simple congregación, sino que debe haber una hermandad y una preocupación del uno por el otro, de tanto las ovejas por el pastor, como de los líderes por las ovejas, por el que sirve, por el que está asistiendo, por el que viene nuevo. Debe haber que se sienta ese amor fraternal para que la iglesia pueda prosperar, para que la iglesia se mantenga firme. Más en estos tiempos donde mucha gente no asiste a la iglesia por miedo al coronavirus, al famoso coronavirus. Algunos otros por alguna razón no tienen internet, tal vez no se congregan en los virtuales, tal vez no tienen cómo conectarse por medio de computadoras o teléfonos. Entonces es necesario que, al igual que Jesús, nosotros pidamos al Señor oración, unidad. Pero que esta palabra se nos meta en la cabeza, como yo creo que el Señor Jesús estaba tratando de darle a entender a su Padre en esta oración, de que Él quería esa unidad, como Él la tenía con el Padre, que esa unidad la tuviéramos nosotros con Él y entre nosotros mismos. Vamos a continuar. Luego de decir esto, ¿verdad? De notar de que la unidad que Jesús hablaba era algo bien profundo, porque lo introdujo en su oración, en una oración muy ferviente. Vamos al libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos da estas palabras que son muy acordes con la oración de Jesús. En el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Todos somos diferentes. Venimos a una congregación, venimos a una iglesia, venimos buscando al Señor, pero somos diferentes. Tenemos formas de pensar diferentes, tenemos actitudes diferentes. De hecho, el mismo Jesús lo experimentó con sus discípulos. Habían de diferentes culturas, de diferentes niveles académicos, pero él sabía que aún siendo diferentes, debía haber una unión de amor, una unión de fraternidad. Y cuánto más hoy en día que, como decía nuestro pastor, debemos algunos ya ser maestros, pero eso no nos dice que es que estamos sobre los demás. No, al contrario. Para llegar a ser maestro quiere decir enseñar a los demás cómo levantarse, enseñar a los demás cómo caminar, enseñar a los demás cómo amarse, cómo actuar, porque es lo necesario para que la iglesia de hoy pueda prevalecer. Y más adelante vamos a hablar de esto, sobre lo que es una unidad para prevalecer. Y vemos que el apóstol estaba empeñado, al igual que Jesús, en que hubiera una unidad. Dice con humildad, dice soportándonos. Quiere decir, hermanos, que lo que nos trae a todos a la iglesia, lo que nos trae a todos es esa sed de Dios, y los mandamientos de Dios son uno. Los mandamientos del Señor, la palabra del Señor no varía, es igual para todos. Es lo que nos mantiene unidos, la palabra del Señor, el sacrificio de Jesús, pero al igual
que cada uno de nosotros busca del Señor, nos encontramos dentro de la iglesia, que tenemos diferencias, somos personas diferentes, no todos somos iguales. Como lo he dicho yo muchas veces, cada uno de nosotros tiene una huella digital diferente y no es por nada, es porque en realidad somos diferentes. Pero aún con esas diferencias, que somos diferentes y todo lo demás, debemos tener a veces paciencia entre nosotros, amándonos, soportándonos, en ese vínculo del amor de Cristo Jesús. Así como Cristo nos amó a nosotros, debemos amar a cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no es posible que dentro de una congregación hayan personas que no se hablen, hayan personas que no se soporten, hayan personas que no se saludan, cuando la palabra del Señor nos llama a tener una unidad, una preocupación el uno por el otro. Como hemos leído en otra porción de la palabra donde dice que no puede una parte del cuerpo decir a la otra, no te necesito, no. Todo el cuerpo se necesita, todos somos importantes dentro de la iglesia, tanto como el que sirve, como el que barre la iglesia, como el que limpia, como el que asea, como el que predica, como el que enseña, como el que dirige, como los líderes, todos somos importantes. Qué triste sería que un día llegaran todos los líderes o llegara el pastor y no estuvieran las ovejas que cantan, las ovejas que adoran al Señor, los que interceden, los que son oradores. Qué triste sería. Todos somos importantes dentro de este núcleo, de este vínculo de la fe que conformamos el cuerpo de Cristo Jesús. Y si usted ha sido llamado a la casa del Señor, ha sido llamado al cuerpo de Cristo, es con un propósito. Y todos debemos de alegrarnos. Por eso dice la palabra del Señor que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es porque es importante ahí. Una empresa donde no se valora lo que hace alguno de los que trabaja ahí, por lo general esa persona se va, se desanima, quiere buscar otro lugar a donde ir, donde sí los valoren, donde sí. Entonces, si algunas empresas fuertes hoy en el mundo, no voy a mencionar nombres, pero iglesias fuertes, empresas fuertes prevalecen y tienen buena economía, buenas entradas y son bien representadas a nivel mundial, si ellos lo hacen siendo con propósitos económicos, cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos actuar de manera sabia y prudente, de mantener una unidad, valorar a cada uno de los que estamos dentro de este cuerpo de Jesús. ¿O es que cuando lleguemos al cielo va a haber un lugar para un tipo de personas o otro tipo de personas, de una cierta clase social, de algún pueblo en especial? No, todos los que lleguemos ahí vamos a estar en un solo sentir, dentro de la casa del Señor, dentro del templo del Señor, adorando al Señor, allá donde vamos a estar por toda la eternidad. Vamos a estar día y noche adorándole a Él, pero en una unidad donde no va a haber diferencias, donde no va a haber grande ni chico, todos van a ser importantes. Así somos importantes hoy en día en la casa del Señor. Vamos ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13, nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios nos ha llamado a todos con un propósito. Esta es una frase, no voy a decir trillada, porque siempre es bonito decirla, pero es una frase que escuchamos mucho y es cierto. Dios nos ha llamado a todos con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ahí lo dice en el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia debe ser un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Todos los demás, de alguna manera,
como dice la palabra del Señor, aunque seamos un dedo del pie del cuerpo de Cristo, no quiere decir que no somos importantes. Todos somos importantes y debemos amarnos. Así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, como nos duele si nos lastimamos una uña o nos lastimamos el pie, el tobillo o un dedo de la mano, o nos lastimamos una oreja o lo que sea. Igual, así como nos cuidamos nuestro cuerpo, así quiere el Señor que nosotros tomemos esta imagen del cuerpo de Cristo y nos demos cuenta de que todos somos importantes, de que somos diferentes, pero no somos unos más importantes que otros. Todos somos importantes y debemos mantener esa unidad. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, si de repente nosotros empezáramos a cuidarnos y a asearnos todo el cuerpo menos una parte de nuestro cuerpo, ya sea nuestros oídos, nuestro pie derecho, izquierdo? En algún momento nos damos cuenta de ese descuido y podríamos tener hasta alguna enfermedad. Pero si nosotros tenemos cuidado de nuestro cuerpo, así debemos tener cuidado de la iglesia entre todos nosotros. Amén. Hermanos, ¿y por qué el Señor nos habla de esto? Porque tal vez hoy en día hacemos acepciones de personas, hacemos diferencias entre nosotros a nivel de la iglesia, a nivel mundial. Hay personas que, si voy a dar un ejemplo, por ejemplo dicen va a venir un famoso predicador aquí a predicar, se llena la iglesia o se hace un tumulto de gente, pero si dicen va a predicar fulanito de tal que apenas predica de vez en cuando en la iglesia, la gente dice no, mejor ahí después veo los videos o qué sé yo. Entonces el Señor Jesús trataba de enseñarnos desde hace mucho tiempo atrás, nos enseñaba de que el más importante dentro de la iglesia es el que sirve, a tal punto de que él un día le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, hoy en día, tal vez dentro de la iglesia hay muchas personas que no se sienten valoradas, que no se sienten que se les toma en cuenta, por ejemplo, no aparecen en la iglesia o tuvieron algún problema y no se les toma en cuenta, no se les llama, nadie se acerca a ellos, ni la familia, porque ha pasado esos casos que yo he escuchado personas que me dicen, ni siquiera mi familia se preocupa por mí. Qué bien se sienten esas personas cuando se acerca un hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia o un líder de la iglesia o un intercesor de la iglesia y le dice, bueno, hace días no te veo en la iglesia, hace tiempo que no converso contigo, que no te veo, que estás bien, cómo lo estás pasando, que se sienta parte del cuerpo de Cristo, porque esto no es solamente de que vaya hermano ore, vaya hermano comuníquese con Dios, no, si nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si uno de la parte de nuestro cuerpo no está trabajando, no hace nada, entonces se vuelve como inútil, ¿verdad? Entonces piense y de que usted tiene que hacer algo en ese cuerpo de Cristo. Usted ha sido llamado, como le dice la palabra del Señor, que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, en el versículo 11 de Efesios 4, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, hemos sido llamados para algo. No diga, yo no sirvo, es que yo solamente voy para escuchar. No, hermano, usted ha sido llamado con un propósito de atraer a alguien, de llamar a alguien, de predicarle a un niño, de hablarle a un niño, de hablarle a un adolescente. Ahora, hermanos, en cuanto a todo esto, hermanos, debemos soportarnos, como dice la palabra del Señor, unos a otros, y no preocuparnos simplemente por el hecho de que, un día vi al hermano o a la hermana tal haciendo tal cosa mala, y tal vez voy a preocuparme, pero para criticarlo o para chismear, por decirlo así. No, nos preocupamos, ¿por qué? Por interceder por él, por interceder por ella. Incluso si un día usted ve que yo estoy haciendo algo que no es correcto, me gustaría que usted se acerque y me llame la atención, o me diga, hermano, vamos a orar, vamos a ayunar, me preocupo por usted de una manera, como dice la palabra del Señor, en un amor fraternal. Debemos amar y preocuparnos. Vamos al libro de, gloria al Señor,
Gálatas, capítulo 6. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto que dice el apóstol aquí en el versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi mano. Es como dándole importancia a lo que él está escribiendo. Como dicen hoy en día, con negrita, ¿verdad? En negrita. Algo muy importante. Volvemos a repetir. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. No lo estoy diciendo yo, hermano, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo por medio de su palabra. Mayormente a los de la fe. Hoy en día, hermanos, por solo el hecho de llamarse cristiano o asistir a una iglesia, ya nosotros somos despreciados del mundo. Ya el mundo nos aparta. Y como decía nuestro pastor, el ser cristiano es un modo de vida, un estilo de vida. Y no podemos, como decía el hermano, no podemos estar, hoy soy cristiano y mañana no. No, somos cristianos. Y el mundo ya hace la diferencia. Y entre más se multiplica la maldad, más se tiene que resaltar en nosotros la santidad, más se tiene que resaltar en nosotros el que somos hijos de Dios, porque ya la gente te mira y te dice, por ejemplo, hace poco visité a mi mamá y ella me preguntó, ¿todavía continúas yendo a la iglesia? Le digo yo, pues claro que sí. No, alejado de Dios nada podemos hacer. Hermanos, uno llega al punto que uno entiende de que tenemos que estar en los pies del Señor. Que las situaciones, vienen momentos difíciles, que vienen situaciones difíciles, que viene la prueba, viene todo esto. No nos podemos soltar de la mano del Señor. No nos podemos desprender del cuerpo de Cristo. Tenemos que seguir siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, como dice la palabra del Señor aquí, mayormente a los de la familia de la fe, ¿qué pasa? Que a veces, hermanos, sabemos que del parte del mundo somos despreciados. Le hacemos un bien a alguien del mundo, a alguien que no conoce al Señor, y muy probablemente recibamos hasta una estocada por la espalda, como dicen. Y eso no es nada raro. Entonces, debemos, como esa unidad del cuerpo de Cristo, tratar de preocuparnos por nosotros, de buscar. Sí, debemos ayudar, debemos cooperar con la gente que no conoce al Señor, pero como dice la palabra del Señor, mayormente a los del cuerpo de Cristo, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué razón, hermanos? Porque para eso debemos estar. En este tiempo de crisis que vive el mundo, yo no digo que la iglesia está viviendo crisis, porque yo creo que alguien por ahí hoy me decía que el 2020, ojalá se acabe el 2020, porque ha sido el año más feo de que ha tenido. Le digo, bueno, yo no me quejo del 2020, yo creo que yo valoro más las cosas buenas que el Señor nos ha dado en este 2020. Ha venido a acomodar cosas, que toda esta crisis que el mundo ha vivido, ha venido a acomodar cosas y ha hecho resaltar cosas dentro de la iglesia y fuera de ella. Sí. Entonces, hoy en día, a los que estamos aquí dentro de la casa del Señor o dentro de la familia del Señor, debemos apoyarnos con mucho más razón. Porque el enemigo ha querido destruirnos, porque el enemigo ha querido cerrar iglesias. Hay iglesias que se han cerrado. ¿Pero por qué? Me atrevo a decir esto, hermanos. Por falta de unidad, por falta de amor fraternal, por falta de fe. Porque hay muchos que no les ha importado tal vez si la iglesia se va a cerrar o no. Más bien tal vez dicen, si se cerró, se cerró. Yo he visto pueblos donde las iglesias
ahora que estuve visitando allá la frontera de Panamá, vi lamentablemente pueblos donde hay iglesias encharraladas, donde no hay pastor, donde no hay ovejas, donde yo me puse a pensar a varios kilómetros a la redonda de esa iglesia no hay quien predique, no hay quien visite los hogares, no hay quien haga cultos virtuales. Y yo decía, es la falta de la unidad. Tiene que haber una solución. Debemos de darle gloria a Dios y gracias al Señor de que aquí en nuestra iglesia ha habido personas que se han preocupado por mantener esa llama de la unidad viva. Por medio de esto, de las redes sociales, se ha hecho, fuimos los primeros en abrir los cultos presenciales. Estaba ese deseo ardiente de venir a la iglesia, que cuando vienen los hermanos a la iglesia nosotros nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, nos sentimos felices. No es lo mismo que escuchar una radio, no es lo mismo que solo ver prédicas en YouTube o en Facebook, no es lo mismo. Entonces, esa unidad mantiene la iglesia firme en medio de estos tiempos de crisis, ¿verdad? Que dicen. Pero todo esto estaba, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? Todo esto estaba escrito de que iba a pasar, de que iban a venir pestes, de que iban a venir guerras, rumores de guerras, que iban a venir tantas cosas y falta mucho por venir. Dice que por multiplicarse la maldad del amor de muchos se enfriará, pero no, que no se enfríe ese amor, que no se enfríe ese amor fraternal. Si usted conoce a alguien que tiene días que no lo ve en la iglesia, que no se ha conectado, que trate de llamarle, de buscarle, de enviarle un mensaje, ya sea joven, ya sea niño, sea adulto mayor. Tratemos de mantener esa unidad y vamos a ver más adelante el por qué. Esa unión es preocuparse y ocuparse de buena manera por los demás. El apóstol le dio una importancia, esta importancia, como lo dije ahí en el versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Como quien dice, no se olviden de esto, de ayudarse entre ustedes. Y lo digo así, hermanos, es lamentable que a veces haya más personas del mundo que se acerquen a ayudar a hermanos de la iglesia o se preocupen por hermanos de la iglesia que el mismo cuerpo de Cristo. Esto no puede pasar, no debe pasar. Vamos a continuar, ya casi terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, que era lo que estábamos diciendo anteriormente, ya cuando una persona se acerca a la iglesia o se acerca al templo es porque tiene ese deseo de purificarse en obediencia a la verdad, se viene a los pies de Cristo. Dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, primero que nada, como dice, habiendo purificado las almas por la obediencia, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Es una vez más, y esta vez el apóstol Pedro toma en cuenta lo que es la unidad, un amor fraternal. El amor fraternal es lo único que puede conseguir esa unidad. Si no nos amamos, no podemos conseguir esa unidad. Digámoslo así, humanamente, la gente se preocupa solo por las personas a quien ama. Si un hijo no ama a su madre, no se preocupa por ella.
Si un hijo no ama a su padre, no se preocupa por ella. Y hay casos donde los hijos se olvidan de sus padres, se olvidan hay hombres que se olvidan de sus hijos, hay mujeres que se olvidan de sus hijos, hay un descontrol cuando no hay amor. Debe haber amor fraternal. Primero, una purificación del alma y luego amor fraternal. Porque no podemos venir a la casa del Señor, o no podemos venir al cuerpo de Cristo solamente con el arrepentimiento y solamente con esa purificación sin amor. De hecho, la palabra del Señor dice que sin amor nada somos. Podemos hablar en lenguas, podemos predicar muy bonito y todo lo demás, pero si no amamos, si no hay ese amor fraternal, si no hay esa preocupación y esa ocupación por el hermano, por el prójimo, por los demás que conforman el cuerpo de Cristo, no somos nada. En realidad no somos nada. Y lo vimos desafortunadamente en los que Jesús llamó, en los 12 discípulos. Uno de ellos no amaba a Jesús y lo traicionó. Le valió, como dicen, 25 monedas de plata entregar a su maestro. Entonces, ¿qué pasa? Si dentro de la iglesia venimos, pero no buscamos ese amor fraternal, no va a haber unidad. No puede existir la unidad si no hay amor fraternal. Si dentro de una casa los hermanos no se aman, va a haber pleito, va a haber disensión. Puede ser que no peleen, como lo dije anteriormente, pero no hay una preocupación el uno por el otro. Entonces, al igual que lo hizo Jesús en su oración, al igual que lo hicieron los apóstoles en lo que escribieron, así debemos pensarlo nosotros hoy. Y sentirlos hoy y pedirle al Señor: Señor, pon en mí amor fraternal. Señor, si tú ves que yo no me preocupo por los demás miembros de tu cuerpo, por el hermano, por la hermana, por el que tiene problemas, por el que está pasando necesidad, Señor, si tú ves que yo no estoy actuando de esta manera, pues ponlo en mi corazón, pon ese amor fraternal. Y vamos a leer la última porción, ya para terminar, que es algo fuerte. Y digo fuerte porque vamos a mencionar a uno de nuestros enemigos. Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Primero, disculpen hermano, primero vamos a buscar en Marcos capítulo 3, ¿ok? Marcos capítulo 3, San Marcos capítulo 3, versículos 22 y 26. ...22 al 26... Dice así: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamado le decían en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Como les dije, hermanos, íbamos a mencionar a uno de nuestros enemigos, que es Satanás, ¿verdad? El Señor lo mencionaba aquí diciendo que incluso el mismo reino de Satanás puede permanecer o puede prevalecer si está dividido contra sí mismo. Si no hay unidad, ni siquiera el diablo, ni siquiera el enemigo podría tener un reino poderoso como tal vez lo tiene hoy en la tierra, ¿verdad? Que el Señor le reprenda, y Él es el Señor, nuestro Dios está sobre él. Pero ¿cómo es posible? Me pongo yo a pensar, ¿cómo es posible
de que aún Satanás a veces esté más organizado que la misma iglesia del Señor. ¿Cómo es posible? Y yo lo digo, hermanos, porque nosotros debemos buscar estrategias y lo hemos hecho. Y como les digo una vez más, le damos gloria a Dios porque tenemos una iglesia que se ha unido, que se ha mantenido unida, que ha buscado las estrategias, las formas de seguir predicando, de seguir adorando a Dios, de seguir mantenerse unida, de mantenerse en comunicación y todo lo demás. Pero no todas las iglesias les ha pasado lo mismo. Aunque no lo creamos, hermanos, hay iglesias que se han cerrado por no tener esas ideas, ese conjunto de ideas guiados hacia, como lo decíamos anteriormente, hacia la santificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el mismo Satanás no puede prevalecer si está dividido contra sí mismo. Esto lo dice el Señor aquí en su palabra, en San Marcos capítulo 3 y el versículo 22 en adelante, que no puede prevalecer. Entonces, nosotros como iglesia debemos o somos más inteligentes, más sabios que este enemigo Satanás. Entonces, no dejemos que nuestro otro enemigo, que es la carne, que yo a veces creo que es la más culpable de nuestros errores, de nuestras fallas o de como iglesia, la envidia, el egoísmo, tantas cosas que a veces nos separan de los hermanos, que yo no pienso igual que el otro hermano, que no me gusta el sistema de los líderes, y empezamos como a crear esa desunidad dentro de la iglesia. Entonces debemos arrepentirnos, como dice la palabra del Señor, y mantenernos unidos para que el enemigo no nos venza. Amén. Un ejército tiene sus ciertas formas de actuar y salen con un capitán, salen con un general, salen con los que van al frente, con los que van en la retaguardia, van unidos para vencer, todos con un propósito. Así debe estar la iglesia, unidas y con un propósito. No puede haber una falla ahí mecánica. El Señor todo lo creó perfecto. El Señor lo creó perfecto desde el principio. Las estrellas, el sol, los planetas se mueven de una forma perfecta para mantener este ecosistema de vida que conocemos, y el Señor creó todo perfecto, y el cuerpo de Cristo es perfecto, debe ser perfecto para que pueda continuar, para que pueda caminar. Entonces, si nos autoanalizamos a nosotros mismos y decimos, ¿cuál es mi forma de actuar? ¿Estoy actuando yo de una manera de amor fraternal? ¿Me estoy preocupando por el cuerpo de Cristo, no solo por mí? Es cierto que dice la palabra del Señor que la salvación es individual. Sí, es individual. Pero nosotros, antes de ir a la presencia del Señor, debemos dar cuentas de si, como dijo el Señor Jesús, me vistes en el hospital, me vistes enfermo y me visitaste, me vistes en la cárcel, me visitaste, me vistes hambriento y me diste de comer. Entonces, esto es lo que tenemos que autollamarnos a nosotros y decirnos. No esperar de que el pastor nos diga, no esperar de que los líderes me llamen, no esperar de que me manden un mensaje o me escriban para yo actuar. No, es nuestro compromiso. Así como dice la palabra del Señor, que Él nos ha llamado con un propósito, nosotros debemos saber que ya somos parte del cuerpo de Cristo y que debemos empezar a trabajar. Qué duro sería si yo me levantara en la mañana y de repente mi pierna izquierda no me funcionara, que no tuviera movimiento. Qué triste se pondría el resto del cuerpo, se me dificultaría todo. Entonces, imaginemos que somos esa parte del cuerpo que tiene que hacer algo, porque hoy en día muchas iglesias han caído, muchas iglesias han desaparecido, pero es por falta de que se mueva, porque simplemente había solamente una o dos personas que estaban trabajando y los demás no. Entonces, pidamos cada uno de nosotros, y hablo a todos, no solo a los líderes, hablo a todos, a cada uno de nosotros. Somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados con un propósito. Preocúpese por el líder, que no sea solamente el líder, que se preocupe por los demás. A veces los líderes son los que más reciben pruebas, los que más reciben ataques del enemigo. Para todos, yo me incluyo, para mí es genial ver a alguien en la calle o que alguien quiera enviarme un mensaje y decirme cómo estás pasando, todo bien,
Ahí en este mismo grupo de chat, ahí usted puede encontrar números de hermanos a quien usted puede enviarle un saludo santo y decirle: hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado esta temporada? Tal vez no ha recibido una llamada de un familiar, no ha recibido una llamada de nadie, ni una amistad. Tal vez tiene tiempo de estar sin trabajo y está desesperado y tal vez a punto de la depresión, como es una de las cosas famosas de hoy, ¿verdad? Pero en el cuerpo de Cristo no puede existir esto. Vamos al último versículo, que era el que había mencionado anteriormente, y ya terminamos, que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 14. Muy conocido. Gálatas 5, versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos vuelve a repetir que sin amor no podemos sentir nada. Estamos en un mundo egoísta donde la gente solo piensa en sí mismo, donde la gente solo le interesa su bienestar, no le interesa el bienestar de los demás. Pero debemos de pensar en el prójimo, y como dice la palabra del Señor, aún mayormente en los de la familia del Señor, de preocuparnos y ocuparnos el uno por el otro en esa unidad y ese amor fraternal. Si hacemos esto, al igual que Jesús, como Jesús venció, así nosotros también vamos a vencer. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor por su palabra. Y yo quiero que usted ore conmigo en este momento y le diga al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti. Tú me has llamado. Tal vez usted no sabe con qué propósito el Señor lo ha llamado. Usted dice: bueno, yo no he hecho nada dentro del cuerpo del Señor. Pero sí, ya lo leímos ahí en la palabra del Señor. Todos hemos sido llamados con un propósito. Entonces recibamos del Señor esa encomienda y vamos adelante y digámosle: Señor, pon en mi corazón lo que yo debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer dentro del cuerpo de Cristo? Para mantener esa unidad, ese engranaje, para mantener ahí como una cadena donde se ensambla y donde no la rompe nada, Señor. Que todos seamos importantes aquí, los que estamos al frente, los que estamos en la retaguardia, los que estamos sirviendo, los que nos encargamos de servir, los que nos encargamos de orar, los que nos encargamos de interceder unos por otros, sin criticarnos, sin murmurar. Si vemos que alguien falla, que alguien es más débil, como dice la palabra del Señor, lo levantamos y le ayudamos. No tenga miedo, hermana y hermano, no tenga miedo de que si usted tiene una necesidad espiritual, física o material, no tenga miedo de comunicarse con ninguno de los hermanos de la iglesia, porque somos una familia. Eso es lo que nos dice el Señor, que somos una familia y somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar desunido, porque dice su palabra que un cuerpo dividido o un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Este reino de Cristo tiene que prevalecer, va a prevalecer en el nombre de Jesús, porque nosotros nos vamos a humillar, como dice la palabra del Señor, soportándonos unos a otros en amor fraternal. Que el Señor les bendiga y que el Señor les prospere. Bendiciones.